Van a salir nuestros niños a la escuelita bíblica y damos gracias a Dios. Dice la Escritura en Efesios 5, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Así que damos gracias al Señor, hermanos, por este día del Señor, ¿verdad? Por este verano así, con calor, pero gracias al Señor porque podemos estar disfrutando. Dios en su infinita misericordia puso el sol y la luna para marcar las estaciones y Él lo hace todo bien, Él lo hace todo perfecto. El sol es necesario, la lluvia es necesaria, el frío es necesario, pero todo es por temporadas. Así que disfrute este calor veracruzano porque es temporal, ¿sí? Y cuando venga el agua, la tormenta, también hay que darle gracias. Y así como sabemos que es temporal, me voy a esperar un momentito porque todavía se están saludando. Muy bien. Hermoso el tiempo de alabanza, hermanos. Y estaba yo tentado, dije, lo digo, no lo digo, le digo, lo voy a decir porque hay que exhortar. Cuando el Señor resucita, se le manifiesta a sus discípulos y les ministra, les da el Espíritu Santo, pero dice que Tomás no estaba con ellos. Tomás, llamado el Dídimo, se le decía el Dídimo porque era muy parecido físicamente a Jesús. Decía, mira, él es el gemelo de Jesús. Y yo creo por eso Judas señaló a Jesús, porque es como aquí todos somos muy parecidos, hermano, ¿verdad? El Señor era de raza judía. Y cuando llega Tomás, le dicen, Tomás, vino el Señor y tú no estabas. Y así vemos, hermanos, no juzgamos, cada quien es libre, ¿verdad? Pero la convocatoria pues es a las 10. Y ya llegaron, dije yo, ya vino el Señor y ustedes no estaban. Es una exhortación que es de un amor, porque cuando uno ama, uno quisiera que todos estuvieran y participaran de la bendición, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque Él es el que nos permite la vida. Muy bien, acompáñenme, vamos a seguir orando en ese mismo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En lo que va buscando su Biblia, estamos en Mateo capítulo 13. Estamos ya en el casi a la mitad de este evangelio que estamos, por la misericordia y la gracia de Dios, meditando. Recuerde que Mateo son 28 capítulos y ya el capítulo 13 es aproximadamente la mitad, ¿verdad? Señor, venimos a ti, seguimos en tu presencia. Muchísimas gracias, Padre, por permitirnos, Dios, llegar hasta este lugar que deja de ser un lugar común, ha dejado de ser un lugar común para convertirse en un Betel, en una puerta del cielo. Señor, y aquí venimos, tú nos has estado enseñando en la ley real, tú eres el Rey que veniste para establecer tu reino, y tú veniste anunciando, tu profeta Juan el Bautista, él proclamaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El requisito para ser ciudadano, habitante del reino de los cielos, se entra con un corazón contrito y humillado, un espíritu humilde. Porque tú dijiste, Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, y hoy reconocemos nuestra pobreza espiritual. Hoy, Señor, reconocemos que no somos dignos, Señor, que somos pecadores, que hacemos lo malo de continuo, que estamos habituados a hacer lo malo antes que hacer el bien. Pero gracias, tú nos enseñas en tu palabra que el que dice que no ha cometido pecado, te hace a ti mentiroso, Señor, y la verdad no está en él. Pero que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y eres justo para perdonar nuestros pecados
Y la sangre derramada en el Calvario sigue activa para darnos pureza, para apartarnos, para ayudarnos en este camino. Señor, te suplicamos humildemente que te muestres más. Gracias, Señor, por el tiempo de alabanza hermoso. Es verdad, tu palabra dice que tú te mueves, tú te habitas, tú celebras, Señor, en las alabanzas en medio de tu pueblo que te alaba y se regocija, Señor. Y tú llegaste, estás aquí, podemos sentir tu presencia, te hemos adorado, hemos ofrecido sacrificio, fruto de labios, y hemos exaltado tu santo, bendito y glorioso nombre, Señor. Y hemos traído ofrenda de adoración. Y ahora, Padre, así como María tomó la mejor parte y se puso a tus pies para escucharte hablar, ahora nosotros, como tu siervo Samuel, poder decirte: habla, oh Señor, porque tu iglesia oye. Te suplicamos, Señor, que tomes este tiempo, que seas tú, tu Santo Espíritu, que nos siga hablando, alimentando. Gracias porque estamos conscientes de nuestra pobreza, de nuestra necesidad, y necesitamos ser nutridos por el pan que del cielo desciende, porque tu palabra es verdadera comida y verdadera bebida, y es verdad que no solo del pan físico se tiene que vivir, sino de toda palabra que sale de tu boca, oh Dios bendito. Llénanos de tu Santo Espíritu más y más, pero también llénanos de tu palabra, Señor, que tu palabra se grabe, se memorice en nosotros, que aquí estamos, Señor. Escribe tu palabra en nuestros corazones, Señor, que no se la coman las aves, que no se la lleve el viento, que no la ahoguen los espinos, Señor, la maleza, el afán y el engaño de las riquezas. Señor, ayúdanos a ponerte a ti, solo a ti, como el número uno en nuestras vidas. Buscad a Jehová y su reino, y su justicia y su misericordia primeramente, y todas las cosas que necesita el ser humano para su sustento, Él lo dará. Gracias, Señor, en tus manos encomendamos este tiempo santo, sagrado. Graba, Señor, penetra, que sea tu Espíritu tomando las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y hagas correr abundante, abundante, Señor, río, agua que salte para vida eterna. En Cristo Jesús oramos y la iglesia decimos amén. Gloria sea al Señor. Muy bien, amada familia. Hemos estado meditando, hemos estado hablando de la palabra, donde nos exhorta en Colosenses 3:16. Hemos hablado de los famosos 3:16. Antes, si traes tu Biblia en tu dispositivo, ok, pero quítale el sonido, y de preferencia estamos invitando a traer Biblias, hermano, de papel. Estas no se descargan, y a estar leyendo la palabra, porque es escudriñando la palabra. Dice Colosenses 3:16, uno de los famosos 3:16, que la palabra de Cristo more, ¿cuánto? En abundancia, ¿en quién? En nosotros. Los que usted vea sin Biblia es que ya se la saben de memoria y la están repitiendo, ¿sí? Mi trabajo es exhortar, hermano. Desgraciadamente nos toca la parte de ser el exhortar, pero el que exhorta debe examinar su corazón, que no sea para destrucción, sino para edificación. Porque dice el Señor: porque un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Está hablando a la iglesia. El mundo no te puede amar porque no conoce a Dios.
que nos améis los unos a los otros. ¿Por qué es nuevo el mandamiento? Dice Jesús, así como yo os he amado. Este mandamiento es el primer mandamiento en la ley de Dios. Él dice, amarás a Jehová tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Porque en Juan dice el Señor Jesús, un nuevo mandamiento os doy. ¿Por qué? Porque Él no había ido a la cruz. Recuerde que en el Nuevo Testamento este es el ínter. Aquí vienen las revelaciones de los misterios del reino de Dios. Esta etapa que se está viviendo estaba oculta para los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no la vieron. Por eso dice la Escritura que ellos desearon ver lo que usted y yo vemos y no pudieron. Este es el tiempo de la iglesia, hermano. Ya no es el tiempo de los judíos, ya no es el tiempo de la ley. ¿Sabe cómo se le llama? El tiempo de los gentiles. Porque Dios le prometió a Abraham que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Los judíos no sabían que ese evangelio que entró en un pesebre, porque Cristo es el evangelio, es la pequeña semilla del reino, va cubriendo toda la tierra y será predicado este evangelio en todas las naciones y entonces hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. Estamos en ese tiempo, hermano, de la gran siembra y por ende la gran cosecha, y Dios le está invitando a usted, al que está a su lado, dile, vamos a sembrar la preciosa semilla, con ánimo, con paciencia, con esperanza, con pasión, hermano. Y el Señor nos va a afirmar parte de lo que hoy estamos viendo. Entonces dice el Señor que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, para que entonces podamos ¿qué? Exhortarnos, enseñarnos. Cuando el cristiano exhorte al otro cristiano, asegurémonos que es en el Espíritu Santo, asegurémonos que es con la palabra de Dios y asegurémonos que es con un corazón que ama. Así que estamos viendo por qué el nuevo mandamiento. Porque antes de Cristo eran mandados a hacer las cosas en su temor, en su lucha, pero no había Espíritu Santo, hermano. Ellos tenían eso a su favor, ellos se esforzaban por cumplir la ley, pero sabemos que la ley no se puede cumplir si Dios mismo no nos ayuda, hermano. Pero todo eso fue el cumplimiento. Ahora nosotros, ¿qué excusa pudiéramos tener para decir, no, es que yo no? Si el Espíritu nos redarguye a cada uno de nosotros. Entonces dice el Señor que debemos amar a nuestros hermanos como Él nos amó. ¿Hasta dónde nos amó Cristo? Dice la Escritura, hasta la muerte. Eso es impresionante, hermano. Eso no lo tenían los antiguos. Eso lo tenemos nosotros. ¿Hasta dónde nos amó Cristo? Dice, porque un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y en esto verán que son mis discípulos. Si tuvieseis amor los unos para con los otros, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Porque si yo te amo, yo no voy a codiciar lo tuyo. Yo no voy a envidiar lo tuyo. Yo me voy a alegrar con que Dios te bendiga. Porque así como somos muchos miembros, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, lo natural es que todo el cuerpo se duela. Pero cuando un miembro del cuerpo recibe honra, se alegra, todos nos alegramos juntamente con él. Eso es el amor de Dios. Eso es la analogía de que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Dile que está a tu lado, tu bendición es mi bendición. Que te vaya bien es mi gozo. Míralo a los ojos y díselo con valor. Mi bendición es tu bendición. Que estés bien en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos. Que el rostro de Dios alumbre sobre ti. Aleluya. Ese es nuestro gozo, hermano. Empezar a dejar de ser esas semillitas para convertirnos en árboles, como la semilla de mostaza.
llegar a ser un árbol donde se refugien, ¿qué? Muchas personas, donde gente te hable y te diga, te pido que ores por mí, ¿sí? Que venga la gente, porque el amor es irresistible, hermano. El amor es Dios. Aleluya. Muy bien. Entonces estamos en esto, entendiendo este estudio. Y ya aquí en el capítulo 12 se declara la guerra, dice que ya ellos se complotaron y dijeron, ¿vamos a qué? A destruirle. Ya hasta aquí, ya no podemos soportarlo más. Dice en Mateo 12:14, y salidos los fariseos, ya dijeron, tuvieron consejo contra Jesús, ¿para qué? Para destruirle, y eran los ministros, y eran los líderes, y era el clero, los que tenían que mostrar el amor de Dios. Y cuando bajó Dios en carne, ¿ellos qué hicieron? No lo recibieron. De esto estamos hablando, y entendemos que Mateo habla del rey y su reino. Como no recibieron al rey, lo despreciaron, hasta como la parábola de que mataron al hijo del dueño, que lo hemos estado viendo. Así mataron al rey, dijeron, no, ya se acabó. Pero se detuvo el advenimiento del reino, pero ya acabaron con la obra de Dios, no. El rey vuelve y ya no va a invitar, va a forzar para que se llene su casa. Ya no va a ser, él va a llegar y va a tomar lo suyo, ¿sí? Y va a establecer su reino aquí en la tierra, y la paja o la cizaña será cosechada, pero como no sirve para nada, solo se echará al fuego. Pero el grano se recogerá en su granero. El Señor habla en parábolas, el Señor habla en misterios. ¿Por qué? Porque Él, así es su plan. Y vemos porque está profetizado desde Isaías. Desde Isaías dice que cuando sus discípulos se acercan a Jesús y les dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Estoy en Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Qué es una parábola? Es esas breves historias, ¿sí? Pero que si no se interpretaban, o sea, se tenía que darle la interpretación, la conclusión, porque si no nadie la entendía. Es como una adivinanza. Pudiera significar cualquier cosa para el oyente, pero el que lo emitió, ese es el que tenía que decir, no, yo dije esto porque mi objetivo es enseñar esto. Entonces, si Jesús no aplicaba la parábola quedaba en el aire. Pero aquí en este rompimiento, porque hemos leído que ellos ya tuvieron acuerdo para destruirlo, ya se acabó, se saca el hacha de guerra, y entonces Jesús, usted va a ver que Él se separa de los fariseos, de los líderes, y se aboca a sus discípulos y a la multitud. Él aquí ya se separó, ya hubo la ruptura, ¿sí? No lo reconocieron, lo expulsaron, y Él a sus oyentes les habla en misterio. Y recuerde que en el Antiguo Testamento tenemos algo que nos debemos de grabar. Deuteronomio 29:29. Dele guardar ahí, está fácil de guardar. Deuteronomio 29:29. ¿Y qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea que hay cosas secretas, hermano. Dios lo manejó así. Entre las cosas secretas, porque aquí estamos hablando de dice el Señor en el verso 10, Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por misterios? ¿Por qué no les hablas claramente? Si quieres que la gente te escuche y te entienda, explícales claramente.
Pero Jesús vino a cumplir un plan ya preestablecido. Los profetas, y vamos a leer a Isaías, él llegaba el espíritu de revelación y él decía, porque hablaré en parábolas, abriré mi boca en parábolas para que teniendo oídos, mire la paradoja, no oigan. Dice, ¿por qué el Señor siempre ponía eso al final, su rúbrica? El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué esa paradoja? Pues si los oídos son para oír, pero Él está hablando de escuchar lo espiritual. Por eso nosotros, el hombre que no ha nacido de nuevo, las cosas naturales, 1 Corintios 4, se le hacen locura, hermano. Porque el príncipe de este mundo les ha puesto un velo para que no les resplandezca la luz de Cristo. No es que el evangelio haya fallado, dice el apóstol Pablo, es que Satanás también está operando. Pero ¿cuándo es que la venda es quitado? Cuando llega el evangelio y hace ese milagro y el ser humano nace de nuevo. Entonces decimos, oh Señor, gracias porque has abierto mis ojos y has abierto mis oídos y ahora oigo. Pero la revelación, hermano, es gradual. Diga conmigo, es gradual. ¿Cómo nace un gran hombre? Llega una persona de esos que visitan y un pueblo así, y en el crucero del pueblo, en la entrada, estaba un anciano allí cubriéndose del sol, de la intemperie, y llega este doctor y le dice, oiga, buen hombre, ha nacido aquí un gran hombre, le dice. Y a lo que el anciano le dice, no, dice, aquí nacen niños. Amado, el reino es una pequeña semilla. Es lo que dice el misterio. Como un grano de mostaza, dice, lo que a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. ¿Quién dice aleluya? Lo estoy entendiendo. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Dice por ahí un refrán, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Nosotros tenemos que ser árboles de justicia, plantados, ser en el plantío de Jehová, hermano. Que la gente pueda ver que somos sal, que somos luz. Y que pueda decir, oye, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa mujer. Mira, es despertar el hambre, el deseo, porque la gente, hermano, es influenciada. Y nosotros no debemos dejar de luchar con perseverancia. Que la gente nos vea, pasa un día, pasa una semana, pasa un mes, pasa otro año y nosotros seguimos ¿qué? Y ahí estaba, yo estaba por allá atrás, celebrando. Yo le dije, diablo, ¿no lo viste? Entró en un pesebre. ¿Quién es la pequeña semilla del reino? ¿Cómo empezó el reino? Los príncipes de este mundo no lo conocieron, porque si hubieran tenido la sabiduría de Dios, dice, nunca hubieran conocido, sacrificado al Dios de gloria. Pero allí, dice Colosenses 2, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cómo entró el Señor? Secretamente. ¿Dónde? ¿Cuándo nació? En la noche, en un pesebre, hermano. ¿Alguien se enteró a nivel mundial? Entró como un corderito. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Que así es su reino. ¿Cómo entra a su reino, iglesia? ¿Cómo entró a tu corazón? Como un pequeño, una lucecita que parpadeaba ahí en tu corazón. ¿Y cuántos dicen? Ha ido creciendo el reino. Venga, Jehová, tu reino a mi vida. ¿Y cuántos pueden decir, oh Señor, ya está todo este campo, está lleno, está rebosando, Señor, está creciendo? Quiero ser un árbol de justicia para ti, Señor, pero no para mí, sino ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice de esa semilla? Dice el verso 31, Mateo 13, 31. Ahora no estoy específicamente en uno, estoy dando una introducción desde el culto pasado. Otra parábola, dice, les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante. Esa es la parábola, lo pone a un lado. Él ocupa cosas conocidas, físicas, para mostrar lo invisible.
Y él dice, el reino de los cielos, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es que semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Mire, ¿quién es el beneficiado de crecer? Nosotros sí, pero ¿dónde se tiene que ver? De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen ¿qué? Nido en sus ramas. Hermano, que seas cada vez más ya un árbol frondoso. Yo les digo, si tu oración solo llega a tu cónyuge y cuando estás muy ungido a tus nietos, y ya si la unción es muy fuerte a tus suegros, a todos los demás, es cuando ya estás hablando en lenguas. Dice Romanos 10, porque el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel para salvación. Mi oración muestra lo que hay en mi corazón. Cuando tú ya estás orando por más y más y más, y ves y oyes de guerras y de catástrofes en el mundo, y tu corazón ya que está creciendo la obra de Dios, que está la cosecha abundante, entonces tú doblas tus rodillas, tú contritas tu corazón y empiezas a llorar y orar, ya no por los tuyos, sino ya eres un árbol frondoso y eso es lo que se necesita, hermano. Dejar de estar ocupado en lo mío y no en lo que es de Cristo. Cristo quiere que, el Padre dice, la voluntad es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces nosotros tenemos que orar, hermano. No, Dios no nos puso a reprender, a castigar, y ese que se fue, hermano, no maldiga a nadie, sino bendigamos. Oremos por los que pasaron por aquí, no están, no los juzguemos, ni usted ni yo sabemos. Lo que tenemos que darles gracias a Dios porque nosotros estamos plantados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Dios maneja enigmas, misterios, pero quitémonos de nuestro concepto misterios como algo malo, algo imposible. No. Dios revela, diga conmigo, Dios revela, Dios muestra. ¿Alguien conocería el misterio del reino de los cielos? ¿Alguien conocería el misterio del Dios que creó los cielos y la tierra si Él no se hubiera revelado? Por eso debemos agradecer, porque si Dios no se hubiera revelado, siguiéramos en una completa, total, absoluta tiniebla, hermano. Adorando al sol, la luna, el agua, los chivos y ponle lo que tú quieras, hermano. Pero Él mismo bajó, aleluya, Él mismo bajó, Dios se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Así que Jesús es la revelación del Padre. Amado, ¿no es amor eso? Que Dios se reveló. Que Dios nos muestra su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? Está revelada en la palabra de Dios. Y el diablo quiere que nosotros no amemos la palabra, que no pasemos tiempo en la palabra. El enemigo trae distraída a la iglesia, hermano. Por eso es que nosotros y los pastores que están entendiendo esto están invitando a volver a la palabra. Esta iglesia nació, invitamos a un pastor y él llegó con esa palabra: volveos a la palabra, a la senda antigua. Pero tristemente en esta generación no se le puede decir a esta generación eclesiástica: vuelvan a la palabra. No, hermano, comiencen con la palabra porque nunca han estado en la palabra. Todas las carencias, las flaquezas que hemos tenido es porque nos falta palabra en nosotros. Por eso Colosenses 3:16 dice que la palabra more en... ¿Qué es lo que habla aquí, hermano? Que no siga esa semilla, sino que haya ¿qué? Abundancia. Que cuando abramos nuestras bocas no salgan maldición, pensamientos perversos, sino palabra de edificación.
El que tiene palabra nunca va a ir con destrucción a otro, porque él sabe que debe de amar a su hermano, porque él sabe que lo que Dios le ha mostrado, y entre más Dios nos muestra, ¿qué es lo que vemos cuando, no literatura? Porque cuando entra literatura, solo palabra y se la memorizan, su ego crece. Pero cuando la palabra entra como debe entrar, Hebreos 4:12, viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, pasa en el cuerpo, pasa en el alma y llega hasta el espíritu. Y allí, ¿qué hace? Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Los primeros redarguidos por la espada, Antiguo y Nuevo Testamento, dos filos, penetra, hermanos, somos nosotros. Porque el Espíritu Santo va a ocupar la palabra, Juan 14 y Juan 16, y Él tomará de lo mío y se los dará a conocer. Y Él vendrá, dice, para guiarnos a toda verdad. Pero el Espíritu va a tomar la palabra de Cristo. Por eso Colosenses dice que seamos llenos de la palabra. Y Efesios 5 dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Amado, se propone mucho la llenura del Espíritu Santo. Sí, llenos pero vacíos, hermano. Porque puedes estar lleno del Espíritu Santo, pero si no hay palabra, ¿de qué va a tomar el Espíritu? Yo sé que no puede haber alguien lleno del Espíritu sin palabra. Ese no es un cristiano. El cristiano es que nace de nuevo y entonces le da ¿qué? Sed. Le da hambre por la palabra, por congregarse, por las cosas de Dios, hermano. Aquellos que tienes que casi amarrarlos, como dice de Israel. No seas como un mulo sin entendimiento, que si no se le acerca con cuerdas, no se acerca al pesebre. Amado, cuando ya es un deleite, uno puede decir, yo me gocé con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Se gozó en la casa del Señor? No, yo me gocé en la preparación diciendo, mañana es día del Señor y iremos y celebraremos y nos gozaremos en Él. Servid a Jehová con alegría. Es cuando ya está eso en ti, hermano. Entonces tú ya naciste de nuevo y tienes hambre y sed de Dios. El que no quiere la palabra, el que no quiere congregarse, una de dos: o no ha nacido de nuevo, o la semilla está agarrando fuerza. Porque hay semillas de ciertos arbustos que crecen hacia abajo, hermano. El bambú dice que crece hacia abajo y dice, no, eso ya no lo ve. No, está agarrando fuerza y luego viene de regreso. ¿Dónde lo tumba el temporal a ese bambú? No, hermano. Porque trae ¿qué? Lo vamos a ver en la parábola del sembrador. Porque trae raíz. Aquel que llegue y recibe la palabra y empieza a danzar libre, yo soy libre para danzar, Z. Y luego ¿qué? Viene el sol, viene el problema, viene la persecución, viene la guerra, se secan. ¿Y dónde están? Ya no los vieron. Por eso tenemos que ser llenos del conocimiento de Jehová. Entonces, ¿por qué el Señor esconde? ¿Por qué el Señor usa la palabra apocalipsis? Él encubre las cosas. Mire, lo va a ir usted entendiendo. ¿Por qué el Señor esconde el día de la parucia? Vendrá como ladrón en la noche y no va a avisar, porque si avisara el día, la hora, dice que nos prepararíamos. Porque el ladrón llega en la noche. No que el Señor sea un ladrón. Dice la paráfrasis, la alegoría. Él vendrá ¿cómo? Como llega un ladrón. ¿A qué horas de la noche? No, pues no se sabe. Quizás como las vírgenes que ya estaban cabeceando y el novio no llegaba. Hay mucha iglesia así, hermano, que ya dicen, no viene. No, mantén tu lámpara llena de aceite, hermano, que si el Señor llega hoy, tú digas, Señor, hoy estoy ¿qué? Este fuego no lo apaga nada, hermano, ni las grandes aguas, ni nada lo apaga. Al contrario, cuando viene el viento sobre mi vida, contrario, más aviva el poder de Dios en mí, aleluya. Que pasen los días, las semanas, los meses y los años y tú sigas cantando de su amor, hermano. Y no por emocionalismo, sino por convicción.
de la palabra. Aleluya. Santo es Dios, hermano. Ok, ¿por qué el Señor entonces no nos dice cuándo viene? Usted es inteligente y usted sabe que si supiéramos el día, la hora y todo, ¿qué? Me voy de fiesta y al cuarto para las 12 me arrepiento. Porque sé que va a venir. Porque somos astutamente malos. Y hay muchos estudiosos que dicen, oh, las señales y ya va a venir tal día. Le digo, dejen de perder el tiempo. Es que tembló y es que las guerras y es que el COVID, cuando estuvo el COVID, yo siempre les digo, deja de perder tu tiempo. ¿Cuál es eso escondido de que dice el Señor, yo vuelvo? De que no importa cuándo venga, importa cómo estás tú. Porque cuando Él venga, vendrá por ti o contra ti. Lo hemos enseñado. Entonces es muy importante, hermano. El Señor guarda cosas. Su misma palabra, Él lo dice, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las que Apocalipsis reveladas son para quién. Diga, para nosotros. ¿Y para quién más? Y para nuestros hijos, ¿para cuándo? Para siempre. ¿Para qué? Pero ¿qué más dice ahí? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios cuando revela su palabra no es información, es imperativo, hermano. Dios revela y Él indica, indicativo, pero imperativo. Modo indicativo. Te dice, todo lo que respira, ¿qué te está indicando? El que está a su lado respira. Está chato, pero respira. Bueno, ordena. Alabe a Jehová. No, pero ¿por qué? No te está preguntando, Él es el dueño y Él tiene derecho de creación sobre nosotros. Y Él te dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. Punto. Indicativo, imperativo. ¿Sí se entiende, no? Él te muestra, nos muestra. ¿Por qué tengo que alabar a Jehová? ¿Por qué le tengo que dar de mi salario? Porque Él es el dueño. ¿Él lo necesita? No, tú y yo necesitamos reconocerlo a Él como el dador de todas las cosas. Es adoración, hermano. Dios no necesita nuestro dinero. Él no usa dinero. Dice, si tuviera yo hambre te pediría a ti. Dice, míos son todos los animales del collado, dice. Pero Dios es espíritu, hermano. Dios no necesita nada sólido. Pero ok. Entonces, en Mateo capítulo 13 vemos la primera parábola, ¿sí? Que es la parábola del sembrador. Dice Mateo capítulo 13, versículo 1, aquel día, ya lo vimos la predicación pasada, el jueves, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Qué son parábolas? Enigmas, misterios. Pero recuerde, esto es importantísimo, hermano. Si el Señor no explica la parábola, queda en lo oculto. El Señor estuvo hablando para todos, pero cuando se da el rompimiento, toma a sus discípulos y a las multitudes que lo escuchaban, pero Él ya no da la explicación claramente, sino ahora abre su boca ¿en qué? En parábolas, en enigmas, en misterios. Sí, dice, ¿qué dijo? ¿Qué quiso decir? Por eso sus discípulos le dicen, Señor, si te quieres dar a entender, explícate bien. Es que es para todos, pero no para todos. Hermano, puede haber mucha gente y se siembra la palabra y no todos responden. Hay en la parábola del sembrador nos habla de 4 tipos de tierra. La de junto al camino, la de junto a piedras, la de junto a los espinos y solo la 4ª dice que es y la buena tierra, dice. Es los que oyen, que con corazón noble
Los bienaventurados. ¿Quiénes son la primera bienaventuranza? Los humildes. Los pobres en espíritu son los que oyen la palabra. Aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Decirle, Señor, no entiendo. Mire, es tan hermoso como es la relación con Dios. El que pregunta corre el riesgo de ser juzgado como tonto, porque muchos no preguntamos por qué. Van a decir que no sé. Pero el que es humilde, el que reconoce que es un pobre espiritual, estamos hablando de preguntarle a Dios qué hacer en las cosas de la vida. Así que el que pregunta corre el riesgo de ser pasado ¿por qué? Por tonto, pero el que no pregunta corre el riesgo de ser pasada toda una vida como un tonto. Amado, es que nuestro Dios dice que si no nos hacemos como niños, amado, preguntarle. Si usted ve la relación de Jesús con sus discípulos, ¿cómo eran ellos? Señor, entonces, ¿quién será salvo cuando el joven rico se va? Porque llega el joven rico y le dice, hincando una rodilla. Él estaba acostumbrado a obtener las cosas. Dice, Señor, bueno, ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? Era joven y era rico porque heredó. Pero además, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo al Señor? Señor bueno. Y el Señor Jesús aceptó eso, no porque no venía de un corazón. Dios ya sabía, Jesús es Dios y conoce el corazón de los hombres. Le dice, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno, Dios? Y como le dijo que quería heredar la vida eterna, le dice, los mandamientos sabes, ve y hazlo. Y dice, no matarás, no robarás. Y el joven dijo, ya está listo. Ya estoy para seguirte. Le dice Jesús, ok, uno solo te falta, vende todo lo que tienes y sígueme. Y entonces se entristeció, ¿por qué? Porque era idólatra. ¿Qué amaba? El dinero. Y entonces Jesús, tan es así que se confirma cuando el Señor explica esta situación. Le dice, es muy difícil, dice, que un rico entre al reino de los cielos. Y los que son pobres en la iglesia dicen, sí, los ricos no van a entrar. No, escucha, dice, es muy difícil, pero no imposible. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. A lo que preguntan, porque estamos hablando de eso, hermano, pregúntele a Dios. Él es un Padre amoroso, misericordioso. Cuando no sepas algo, envístete de humildad y dile, Padre, no sé para dónde dirigirme. Dejemos ya esa soberbia, esa autosuficiencia. Yo puedo, Señor, y no te pido que me des, solo ponme donde hay, Señor, yo me encargo. No. Bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. Hermano, cada vez que nosotros tomamos nuestras vidas y decidimos nosotros, la estrellamos. Pero cuando en un espíritu dócil, humilde, manso, tomamos el yugo del Señor y le decimos, Señor, guíame tú. Te entrego mi vida. Sé tú mi guía, mi faro, mi luz. Espíritu Santo, lléname y muéstrame el camino por el cual yo debo de andar. Renuncio a ser un sobrado, un soberbio. Entonces, qué lindos sus discípulos, hermano. Como niños le dicen, Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Dice, es imposible que alguien sea salvo, porque uno piensa que los ricos, jóvenes, guapos y famosos se van a salvar por automático. No, pero cuando ellos preguntan entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿Hallaron respuesta? Sí, el Señor les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios. María, hermanos, hablamos de María. Imagínate, María de la Biblia, no la María católica. María de la Biblia, ella recibió al ángel y el ángel le dijo, María, tu vida a partir de aquí no va a ser la misma.
aceptas, porque ella podría haber dicho, no, yo estoy comprometida con José y ¿cómo le voy a explicar que salí embarazada? No, ella lo aceptó, le dijo sí. Dice, pero ¿cómo será esto? Mira, si no conozco, no tengo relación con varón. ¿Fue tomada como tonta María? No, sino como una mujer dulce, humilde de espíritu, diciendo, ok, estoy dispuesta, pero ¿cómo será esto? Padre, mis hijos están mal. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero ¿qué tienes que preguntarle, Señor? ¿Qué puedo yo hacer para que mis hijos, mi casa, mis nietos, estos sean alcanzados? ¿Se da cuenta? No es una fórmula general. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Pregunta, hermano. So pena de parecer que un tonto, pero no te va a juzgar el hombre, sino que a Dios te acercas. Señor, si no sabemos a dónde va, mucho menos sabemos el camino. ¿Está mal? No, vemos corazones que reconociendo su pobreza espiritual. ¿Y qué les responde el Señor? Algo que nosotros hemos tomado y nos hemos gozado. ¿Pero por qué se dio eso? Por una pregunta aparentemente absurda. Señor, si no sabemos a dónde vas. Nosotros ya leemos, ay Tomás, ay Felipe, ¿qué no sabes que fue al cielo a preparar morada para nosotros? Sí, pero nosotros ya no fue revelado, ellos no. Yo quiero que se ubiquen en ese tiempo, hermano. En el tiempo de que el Señor era el tiempo ya que Él iba a revelar su iglesia, hermano. Nosotros ya sabemos, pero ellos no. Entonces la pregunta, ¿no? Pero Señor, ¿a dónde vas? No sabemos a dónde van, mucho menos sabremos el camino. ¿Y qué les es revelado para ellos? ¿Y a cuántos les ha bendecido cuando dicen Él es el camino? Él es la vida, Él es la verdad. Aleluya. Pero ¿cómo nace? De preguntas. Así que yo le digo, hermano, pregúntele a Dios en un espíritu de pobreza, de humildad. Decirle, Señor, hay tantas crisis de fe, hay tantos cruceros que no sé, hermano. Y la dependencia es esa. Renuncia a tu autosuficiencia, sé humilde y dile, Señor, ¿qué camino debo tomar? ¿Cómo me debo conducir en esta o tal situación? El Señor no te va a desechar, porque Él mismo dice que si no te haces como niño, tú no puedes entrar al reino de Dios. Debemos ser humildes y mansos de corazón y preguntarle al Señor la dirección por la cual. Hermano, ¿por qué está usted hoy domingo en un templo evangélico escuchando la palabra? ¿Dios le dio dirección? ¿Usted preguntó, Señor, qué hago? ¿O ha preguntado, Señor, qué voy a hacer con esta vida? Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Que dice el Señor Jesús que les habló muchas cosas por parábolas. Estoy en 13:3, Mateo 13:3. Y comienza, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, vea 4 partes. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde había mucha tierra, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Sabes cuando ha visto esa que se pegan a la piedra y hasta ves las raíces hacia afuera? Llueve, se desnuda la poca tierra y se ven las raíces y hasta uno los ocupa, ¿no? En esos floreros de cristal y se ve hermoso, pero si usted lo pone al sol, se seca el agua y la piedra se pone caliente. ¿Y qué pasa con esa semilla? Se seca, hermano. ¿Sí? Sigue diciendo más. Porque no tenía profundidad de tierra. Verso 6, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100,
cuál a 70 y cuál a 30 por uno. Y aquí viene: el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese usted en esta primera parábola, cuántas partes diferentes, cuántos tipos de tierra nos narra. 4. Y de las 4, solo una dio fruto, hermano. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que de esa que dio fruto, no todos de los que dieron fruto al 100%. No, sino que de ese uno, o sea, de 4, del 100%, de la totalidad. Y ahora aquí véalo, estamos hablando de la iglesia. Todos en la iglesia van a escuchar, todos los que llegan a una iglesia van a escuchar, van a dar fruto al 100%. No. Y esto es un misterio revelado. Porque los pastores, cuando usted se pregunta, hermano, oye, ¿por qué hay tanto problema en la iglesia? Porque dice el Señor que ese es parte del misterio. Cuando usted como líder, como siervo ya mayor, que ya usted está preocupado en la obra, que ve a uno y luego no lo ve, no se preocupe, ocúpese en orar. Pero ¿qué es lo que le debe dar esa tranquilidad? Que Dios nos lo reveló. Cuídese de no ser ¿qué? Esos que parece que dieron, pero cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución por causa del evangelio, se secan. Y ya usted los ve en las calles y dice: oye, no te he visto ni me verás. Y usted debe frustrarse, usted debe decir que hice mal. No, eso ya estaba como daño. Ya. O sea, esta es una revelación, hermano. La iglesia perfecta no existe. La iglesia perfecta, revela el Señor en las parábolas, que no existe. ¿Cuántos entienden eso? No es que la iglesia, ¿cómo es posible que haya esto, que haya el otro? Hermanos, la iglesia perfecta no existe. En la iglesia hay ¿qué? Hay trigo y hay ¿qué? Cizaña. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Pero ellos no saben que son hijos del diablo. No, si lo supieran se arrepienten y se entregan. Pero ¿qué estamos viendo aquí entonces? 4 tipos de tierra. Las semillas son 4 tipos de semilla. La semilla es una. Y la semilla es la palabra del reino, el evangelio. Se lanza, porque aquí el tipo de sembrador o de sembrado es el de volea. En el zurrón, en su saquito, el labrador metía la mano, tomaba el puño, y como es la tierra de Jerusalén, con piedra, lugares buenos, pero no se hacía que se labraba todo y se sembraban las semillas, no. Era al voleo. El mismo sembrador sabía que no toda su siembra se iba a lograr. Por eso el Señor toma ese ejemplo cotidiano y dice: el reino de los cielos es así. ¿Para qué? Para que aquellos que tenemos oídos y son abiertos por el Espíritu Santo de Dios, nosotros escuchamos y entonces decimos: hermano, en una familia a veces son 2, papá, mamá, 2 o 3 hijos. Todos oyen igual. De ahí sale algunos que dicen: no, esa es la oveja negra. Ese oye, pero no entiende, hermano. Y hay otros que son ¿qué? Dóciles. Diría uno, lindos hijos. Tú le dices: aquí a las 9. Pero el que es rebelde, que es 9, pero del otro día, de la mañana o de la noche. Porque no entiende. Así es la iglesia, hermano. No todos entienden. Y los que entienden, no todos entienden al 100. Por eso escuche lo que le digo de parte de Dios, amado. Usted esfuércese y dígale: Señor, yo quiero dar fruto abundante, mucho fruto para ti. Pero el Señor dice: separado de mí no podrás dar fruto.
El tema es que queremos dar frutos separados de Cristo, separados del árbol. No, hermanos, tenemos que estar pegados a esta tierra santa, ser plantío de Jehová y nutrirnos por su palabra, por el Espíritu Santo, por el agua de vida. ¿Se entiende la metáfora que estoy usando? Pégate a Él, apasionate por Él. No es algo ahí como que tenemos ahí, y además soy cristiano. No, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces el Señor, cuando les habla por parábolas, ellos se acercan y les dice, estoy ahora en Mateo 13:10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado. ¿A quién? ¿De quién viene hablando? De sus discípulos. Porque a ustedes les es dado, ¿qué? Saber el misterio del reino del cielo. ¿Leí bien? Plural. Amado, entonces, ¿cuántos misterios trae el reino de los cielos? Muchos. Por eso es el que revela, es el Espíritu Santo. Ahora, entienda, cuando usted recibe a Cristo, ¿le son revelados todos los misterios? No, porque el reino empieza ¿cómo? Vemos la enseñanza, este misterio. Dice el Señor, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que a la verdad es la más pequeña. ¿Cómo inicia la obra? ¿Cómo inicia el misterio de la salvación en nosotros? Dice que nosotros tenemos que crecer para que crezcamos en gracia. Dice, esfuérzate pues en la gracia. Hermano, si tú ya sabes que hay una semilla en ti, esfuérzate en la gracia. Es paradójico, pero ¿cómo te vas a esforzar si todo es por gracia? Pero tienes que esforzarte en la gracia. Ya está dado, ¿pero qué? Esfuérzate. Hermano, ya tienes la Biblia. ¿Qué tienes que hacer ahora tú? Pon tiempo, saca tiempo, determina qué, amado. Pasar tiempo. Y esto tiene que ver con disciplina. Usted es disciplinado, pero tenemos que ser disciplinados para lo que nos conviene. Tenemos que tener un día para orar, tenemos que tener un día. ¿Por qué el Señor, lo vimos en la predicación antepasada? ¿Por qué el Señor les enseña que el propósito del sábado es para beneficio, para bendición del hombre? ¿Por qué? Porque el hombre necesita ordenar su vida, sus pasos, sus días. Porque Dios puso un sábado, el sábado, caída de sol, de viernes a caída de sol. Eso está vigente para los que no conocen a Cristo, para los judíos, pero nosotros tenemos un día, el día del Señor, hay que apartarlo. Hoy, ¿dónde están los que debían de estar en adoración, en contemplación, para estar abonándose, para estar recibiendo el refrigerio, para crecer en la gracia y el conocimiento? Muchos no están hoy, hermano. Y tenemos algo, y lo hablo examinando mi corazón, con el propósito de edificar. Cuando hablamos de la madre y los hermanos de Jesús, Jesús nos muestra. Llegaron y le dijeron, tu mamá y tus hermanos están afuera. Y Jesús nos dijo, permítame, y se salió. No, porque Él nos enseñó, primero busca el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe qué? Porque ya no es una familia, ya no son dos familias, ya no son tres familias. Son muchas familias, jóvenes, que tienen sus hijos, que van creciendo. ¿Y sabe qué, hermano? ¿A dónde entran? A las benditas escuelas de fútbol. San Fútbol. ¿Y dónde están? En el campeonato fulano el domingo, en el partido sultano el domingo. Y no
no son 2, no son 3, no son 4. La final, no sé, se van. Y me hago responsable de lo que le estoy diciendo. Y cuando ellos quieran meterle dirección a sus hijos le van a decir, no, tú me enseñaste que no es primero el reino de Dios y su justicia, que primero son las cosas que nos dan placer y todo. No es malo, no estoy hablando que sea malo practicar deporte, pero define a quién vas a servir. Josué le dijo a todos los príncipes de las tribus, ya llegamos al lugar, dice, ustedes determinen a quién van a servir. ¿Y qué dice Josué? Pero mi casa y yo serviremos a Jehová, a su nombre sea la gloria. Amado, usted enseñe con el ejemplo que usted ama a Dios y para usted primero es Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, hermano. Pero enséñale a tus hijos que hay que servir a Dios primero. Porque a mí me preocupa, hermano. Ahora, ¿usted cree que el diablo no maneja los cielos? Los maneja, hermano. Y empieza a haber una filosofía de eso. Y ya no son cristianos, hermano. Porque el cristiano es cristiano. Hay terremoto, es cristiano. Llueve, es cristiano. Hay frío, va a la iglesia. Llueve, va a la iglesia. Pero sobre todo, si el cristiano llueve, ora, lee, está, gime, clama, pide, le ruega a Dios. No somos cristianos por tiempo, hermano. No, todos los días, día y noche, de madrugada, tarde y noche, mi meditación es Jehová. Y yo sé que debo instruir a mis hijos, pero yo tengo que enseñarles con el ejemplo que primero es el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ok, después de esa exhortación, ese aviso, hermano. Entonces sus discípulos le preguntaron y él les dice, porque a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. O sea, los misterios son ¿qué? Son muchos, hermano. Pero ¿cómo vamos a ir conociéndolos? Les decía, empezó ¿cómo? Como una pequeña luz, como una pequeña semilla en nosotros. Pero ¿cuántos? Con humildad, para ejemplo, dicen, no, yo ahora conozco más. Pablo lo dijo en su analogía. Él dice, cuando era niño, mira lo que estaba usando. Cuando era niño, ¿qué dice? Pero está hablando de un niño espiritual. Amado, hay gente que ya nació y llega y te dice, pastor, ¿por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Y uno que le dice, sí. Pero ya cuando uno va creciendo, ¿qué? Deja lo que era de niño. Ya no juzga, ya no, y es que esto, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro hermano que yo? ¿Por qué? Hermano, cuando tú ya entiendes cómo es el reino, se te revela el misterio y te dice, es que no todos los que están en la iglesia, es que no todos los que le dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino ¿quién? ¿Qué le dijo? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amado, es que no es garantía que en una iglesia todos son salvos. Y esto lo deben entender ya los adultos, los que trabajan. Entonces, ¿para qué damos discipulado? El sembrador salió a sembrar. Y cuando vio piedra, ¿qué dijo? No, ahí no le echo. No. Él decía, Lucas 9:23, él decía ¿a quién? A todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nosotros no sabemos quién sí y quién no. No, nosotros somos mandados a sembrar la preciosa semilla. El que da el crecimiento es Dios. Nosotros tiramos, hermano, la palabra, pero Dios es el que produce el querer como el hacer. No estaba en nosotros. Nosotros estábamos buscando. Lo vamos a ver en los misterios revelados, donde habla del tesoro escondido. Dice en el verso 44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo, pero compra el campo por el tesoro que está allí. Pero ojo, él no estaba buscando un tesoro,
Muchos nos cae la semilla. ¿Y qué estábamos buscando, hermano? Pues a ver qué cosa hacíamos. No estábamos buscando. ¿Y qué? Él nos buscó y Él nos encontró a nosotros y nos mostró el tesoro. Y vimos el tesoro y renunciamos a todo por tal de tener ese tesoro. ¿Me estoy explicando? Eso es un misterio. Y mire el otro que sigue. El 45, la perla de gran precio. Mantenga abierta su Biblia. También el reino de los cielos es, dice, también el reino de los cielos es parecido, semejante a un mercader. A un comerciante, dice, que busca. Este buscaba. El del tesoro escondido, ¿qué? Diga conmigo, no buscaba. Hermano, yo fui encontrado, dice el Señor, fui encontrado de los que no me buscaban. ¿Usted buscaba a Dios? Yo no, hermano. Yo buscaba cómo quitarme la ansiedad, la locura, el delirium tremens. Iba yo con pastillas y me decían, ¿sabes qué? ¿Qué me decían cuando buscaba yo? No, hombre, es que toma whisky. Con whisky no se te sube la presión y todo. ¿Estaba yo buscando qué? Sí, pero sacar lo malo, como dice, es que ya fui, sí, le digo, te sacaron un demonio, pero tuvieron que ocupar un demonio mayor para sacar ese y ahora traes un demonio mayor. Pero qué hermoso, dice el Señor, fui hallado de los que no. Cristo vive de los que no me buscaban. Este hombre encontró, dice, un tesoro escondido en un campo y le fue revelado a él. Pero él no lo buscaba. Y luego el que encontró la perla de gran precio, ese sí buscaba. Y dice el Señor en Mateo, el que busca, encuentra. Al que llama se le abrirá. Hay gente que sí buscó a Dios. Yo no sé usted, yo hablo de mí, yo no busqué a Dios. Yo quería ser sanado, quitado de mi locura, quitado de mis dolores, pero yo quería seguir en lo que yo conocía. De hecho, cuando Cristo se manifiesta, ¿sabe yo qué le dije, hermano? Señor, pero ¿se puede una de vez en cuando? En verdad, yo estaba orando así. Yo no sabía qué era orar. Pero yo le dije, Señor, me siento bien, empecé a ir a la iglesia, pero luego en mis preguntas, en mi naturaleza, le decía yo, Señor, ¿y una para comer marisco? Señor, ¿y una canita al aire? O sea que no entendía, pero ya la semilla estaba y ya no me dejó caer. La hermosura, la ternura, la paciencia de nuestro Dios, diciendo, ay, hijito, estás más ciego que un topo. Pero Él nos va llevando como un ayo, como una nodriza que amamanta. Él nos fue alimentando con lechita. Pero el problema es que tengas 20 años en el Evangelio y todavía que quieras. Lechita, mamá, no, ya necesitas comida sólida. ¿Sí se oye, hermano? Ya comida sólida es, enójate, pero que no se caiga el día, no se ponga el sol sin haberte reconciliado, porque entonces le estás abriendo lugar al diablo. Y él dice, no, es que no siento, no, hermano. Ya el varón, la varona que ya creció, no busca sentir para perdonar. Obedece, luego siente. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Ok, vamos a ir aterrizando un poco. ¿Cuántos hasta aquí ven esto hermoso? Quiero llevarte a un texto para explicar. El Señor Jesús hablaba la parábola, pero no la concluía. Entonces sus discípulos le dijeron, porque muchos de ellos no entendían, pero ellos llegaban ya en el secreto y el Señor les revelaba la parábola. Entonces ya dejaba de ser una parábola así, al aire, una adivinanza, y obtenía ya la razón. Dice, ok, porque es el Señor el que nos va aplicando la palabra. Cuando segunda de Samuel 12:1
Segunda de Samuel 12:1. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuántos se acuerdan? David, el que mató al gigante, en los días que los reyes iban a la guerra, él se quedó ¿dónde? En su casa viendo las redes sociales, vagó en las redes, ¿sí? Cuando el tiempo que los reyes iban a la guerra, David decía, ¿ya para qué voy a la guerra si a mí ya no hay quien me haga oponencia? Pero era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Hermano, el domingo es el día del Señor y que el soldado de Cristo tiene que venir al campo de entrenamiento para afinar su espíritu y su espada. Dice que Jesús, David no fue. Y al caer la tarde se levantó, o sea que ya estaba durmiendo, ¿qué? No fue a la guerra, se quedó dormido, se levantó en la tarde, domingo 3 de la tarde, ¿no? Esa hora sale, con las sandalias que te heredó el abuelo, las bermudas del tío gigante y las camisetas, y ahí estás en la fila del horneado. Si es domingo, es el día del Señor, hermano, que tienes que venir a congregarte, y es una orden, lo dice Hebreos 13, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero ahí te vas a dar cuenta, mira, cuando entendí yo la parábola del sembrador, yo he descansado mucho, hermano. Te da paz, pero ¿cuántos años pasaron? Muchos años, que uno demandaba fruto al 100 de todos, pero cuando Dios te dice, no todos. De las 4, del 100% solo ¿qué? El 25%. Pero de ese 25%, no todos van a dar al 100%. ¿Cómo, Señor? ¿No? ¿Sí o no está crítico? ¿Qué nos enseña esto hoy, esta mañana? Que no hay ni habrá iglesia perfecta. No la busque. No, yo me voy de esa iglesia, hermano, a donde vaya. No hay iglesia perfecta. ¿Ya oyó? Ok. Entonces David se levantó y vagó en las redes ahí en el terrazo y vio a una mujer fea que se estaba bañando y dijo, guardias, arresten a esa mujer fea. No, dice una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Cuando uno anda sin propósito, como dice, la ociosidad es madre de todos los vicios. Yo le digo, el que no tiene que hacer, el diablo le da que hacer. ¿Sí? Y hay mucho varón atrapado en las redes de la pornografía por las redes sociales, hermano. Porque el hombre consume pornografía, pero la mujer no se queda atrás, la mujer produce pornografía. Entonces, David la manda a llamar, era el rey, sabemos la historia. Tiene relaciones con ella en adulterio, manda a llamar a Urías, el eteo, y llega Urías y era un soldado, pero ¿quién estaba más lleno del fervor por Israel y por Dios? ¿Un soldado raso o el rey? Un soldado. Y fue, y la pregunta absurda de David, ¿cómo está el campo? Pues el padre subiera a otro. El caso es que él quería tapar su pecado y le dice, ok, te devuelves luego, vete a tu casa, acuéstate en tu casa. Vemos que cuando él se entera que no durmió en su casa, imagínese, tenía más fervor este soldado y eso le costó la vida y perder su hogar y perder su esposa. Vea qué tremendo, hermano. Entonces lo invitó de nuevo, lo embriagó y le dijo, ahora sí, borracho se va a ir. No, él ya no fue a su casa, se quedó con los soldados en el cuartel y ya, dice David, da la orden que lo dejaran solo, que lo expusieran y luego se retrajeran. El caso es que le dijo a su general, mátalo. Pasó, ¿qué tiempo demora una persona en dar a luz? Máximo 12, mínimo 7. Ya, no, porque hay 7 vecinos, ¿no? Máximo 12 dije, ¿verdad? Máximo 9, gracias. Mínimo 7. El caso es que nace este hijo del adulterio. Pero quiero que observe algo.
A David ya se le había olvidado, hermano, su pecado. ¿Sí o no? Dice que ya el que lo hizo se le olvida, pero al que se lo hicieron, a ese no se le olvida. Y él pecó contra Dios. Entonces llega Dios y manda a su profeta, a Natán. Y Natán va y le da una parábola. ¿Sí se da cuenta? Que esto de las parábolas no es nuevo. Natán llega y saca su parábola y le dice al rey así: y viniendo a él, Jehová envió a Natán a David. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, mira la parábola de Dios a través de Natán, en la cual envía a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre, de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió, ¿verdad? ¿Cuántos fariseos, verdad? ¿Cómo se encendió el celo fariseo de David? Y le dijo, en gran manera se encendió la ira de David y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán le explica la parábola a David y le dice, tú eres aquel hombre, y le da el castigo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Por cuanto esto hiciste, le dijo, la espada no se apartará jamás. Y ahí vemos a Israel en guerra, en adulterio espiritual, pero él oyó la parábola, pero hasta que se la reveló Natán, le dijo, tal hombre eres tú. Jesús le explica la parábola a sus discípulos. A los demás no, a los fariseos religiosos. Él dijo, no le des lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. O sea, ellos no quisieron, dice él, ya no se las des. Entonces nosotros debemos hacerlo así. No, hermano, tenemos que sembrar parejo. A menos que ya el espíritu, tus razones en inteligencia y diga, ¿sabes qué? A esta persona, ¿qué se tiene que hacer con los feos? Digo, con los feos, con los fariseos. Apártate de ellos. Habacuc capítulo 3. Dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. ¿Cómo empezó el reino de Dios en este mundo? Él vino a recuperar lo que se había perdido, pero Él hizo una entrada con todos sus ángeles. Él hizo una entrada con todo su ejército de ángeles y Jesús y todo. No, Él entró ¿cómo, hermano? Subrepticiamente, invisiblemente. Se anunció de noche, he aquí os ha nacido el evangelio, una pequeña semilla, Jesús. Y ahí estaba escondido ¿qué? Su poder. Y hablamos sabiduría de lo alto, no de este mundo, hermano. Porque si los príncipes hubieran tenido la sabiduría, jamás, nunca hubieran crucificado al Rey de Gloria. Porque ahí, en esa crucifixión, Él los venció. Se da cuenta que el diablo no lo sabe todo.
Él sospechaba, y así como Herodes mandó matar a todos los niños, pensó que matándolo, ya no, matándole, él fue también de los que asusaron para que él fuera a la cruz y pagara por nosotros. Pero en esa muerte, hermanos, porque el Señor dice, es necesario que el grano de trigo muera, caiga a tierra y muera, si no, no puede dar fruto. Así el Hijo del Hombre dice, es necesario que caiga a la tierra, muera en la tierra y vengan a él sus hijos, su reino. Pero ¿cómo es que entonces entendemos? ¿Cómo entró el reino de Dios a este mundo perdido? ¿Cómo fue la toma de este mundo? Ese era un misterio. No, él no entró y derrotó reyes y todo. No, él entró en un pollino de asno. Él entró en un pesebre. ¿Pero qué cantábamos? Yo estaba loco cuando estaba, y ahí estaba escondido su poder. ¿Y eso dónde está? En Habacuc. Habacuc, un profeta, mire, le da una oración al Señor, oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, y le dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Cómo entró el Salvador? ¿Cómo entró el Salvador, hermano? No lo vieron. Como una pequeña semilla. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria, mira, lo profetizó Habacuc. Él no entendía bien lo que estaba hablando, pero dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Entró en esta tierra el Rey de Reyes y Señor de Señores en un pesebre, como la más pequeña de todas las semillas. Dice Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Aleluya. Y le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ese es uno de los misterios gloriosos que dice Pablo, el misterio que a mí me fue revelado. Y dice Pablo, mi evangelio. ¿Cuál era? Que también los gentiles, y aquí los gentiles tendrían que estar diciendo, seríamos herederos. Los que no éramos pueblo, seríamos hechos pueblo. Pero esto es el tiempo de la iglesia. Porque Israel no recibió al rey ni su reino, entonces se extendió. Y este ínter que se llama es el tiempo de la iglesia, iglesia de Cristo. Israel no recibió a Jesús. ¿Qué se dirá de ti? ¿Tendrás un corazón humilde? ¿Reconoceremos nuestra pobreza, nuestra necesidad espiritual? ¿Qué dice el Señor cuando se acerca uno de sus discípulos al verlo orar y le dice, Señor, enséñanos a orar? Como Juan enseñó a sus discípulos, ustedes pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros. Esa es la oración para la iglesia. Este es el tiempo de los gentiles. Gloria a Dios por Israel. Y Dios va a cumplir su promesa a Israel. Pero nosotros no somos judíos. Tristemente vemos corrientes que ahora los gentiles quieren hacerse judíos porque piensan que siendo judíos son más. No, hermano. Este es el tiempo de los gentiles, hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Sí? El evangelio será predicado ¿a dónde dice? Hasta lo último de la tierra, porque la promesa, el Dios de promesa le prometió a Abraham que en él alcanzaría ¿qué? El mundo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Nosotros debemos de sembrar la preciosa semilla. Y el Señor está hablando y profetizando, dice, y a la verdad dice, la mies es mucha. Tenemos que orar que Dios mande evangelistas, que Dios despierte, que avive su obra en medio de los tiempos. Y yo creo que el Señor la está avivando, hermano. Porque imagínense dónde empezó el evangelio, en esa franja de Palestina, y nos alcanzó hasta acá. Pero ¿cómo entró? Una pequeña semilla, en un pesebre, un niñito. Pero ese niñito creció, y él dijo de él mismo que si la semilla no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Él murió para que todos nosotros tuviéramos vida. Aleluya. Damos gracias al Señor. ¿Me acompaña a orar para irnos? Vamos a darle gracias al Señor. Hicimos 1:20 aproximadamente de predicación, ¿sí? De siembra. ¿Alguien puede decirle gracias, Señor, porque... ¿Qué debemos de entender, amados? 1, no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Otra que nos debe animar es que la obra de Dios, nada... Deme un tiempo, no empiece a hablar ni a despedirse antes de... 1, pareciera triste la noticia, pues sí, pero es real. Amados, no hay iglesia perfecta. La 2, que sí debe animarnos. Su obra llenará toda la tierra. Su obra nadie la parará. Porque nosotros estamos acostumbrados a la cultura de lo instantáneo. No. Si algo Dios nos enseña, la misma parábola, pero en Lucas 8, dice que la buena tierra es la que da fruto, dice. Dios produce el querer como el hacer, pero dice, da fruto con su perseverancia. Dios es soberano. Él dice a quién le da la semilla, pero el dar fruto ya es responsabilidad del hombre, juntamente con Dios. ¿Qué te impide leer tu Biblia? ¿Qué te impide meditar en la palabra? ¿Qué te impide orar y preguntarle y decirle, Señor, lléname? ¿Qué te impide? Eso es para ti. ¿Por qué llegan a una iglesia? Llegan 2 que oyeron, pero vemos que uno ya está luchando, pero porque otros sean salvos, y este está luchando porque lo deje el malo, la mala, la codicia. No, hermano. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿pero qué debemos de entender? Que así va a ser. Da tristeza. Como pastor da tristeza. Tú dices, ¿por qué si nacieron en el mismo día, a la misma hora? ¿Por qué este se fue para arriba y ya está dando fruto y este otro no deja el pañal? Hay que estarlo arreglando. Pero ¿cuál es la buena nueva? O sea, la noticia que nos debe causar gozo. Nada ni nadie va a detener esta expansión de su iglesia, de su reino. Y vendrá la cosecha, hermano. Y serás levantado por los ángeles, dice, vendrán a levantar la cosecha para Dios o para el infierno, el fuego eterno. Eso ya es de usted. Así que los misterios del reino, hermano, estos se refieren a verdades que el Señor viene anunciando. Cerremos nuestros ojos, vamos a terminar, vamos a orar. Y hermano, es el tiempo de nosotros, los gentiles. Es el tiempo de la iglesia. Los antiguos no sabían. Esto es revelado por Cristo. Es el tiempo de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esto no todos los profetas del Antiguo Testamento lo sabían, no le fueron reveladas. Que Dios en su gracia tomó la iniciativa para poner al alcance de todos, hermano.
pero que solo escucha con tu corazón, que solo los que tienen un corazón para Él pueden recibirlas. Esta semilla del reino es dado por pura gracia y es para los hombres que Dios, en su soberanía, les ha dado esa fe, pero no así para los que creen en ellos mismos, para aquellos que se creen justos en su propio juicio, para aquellos orgullosos, rebeldes, sino para aquel que tiene, aunque sea un poquito de fe, y que humildemente le dice al Padre, al Señor, como ese Padre, ayuda a mi incredulidad. El humilde, entenderá más y más de los misterios del reino. Hermano, pero sabemos que en cambio, el que no tiene fe, sino sí mucho orgullo, perderá y le será quitado aún lo poco que tiene. Así que, como hemos estado hablando, familia amada, no es un tema de capacidad intelectual, no es de que te esfuerces, como hay muchos predicadores que son motivadores. El echaleganismo, vamos, sí se puede, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si no has nacido de nuevo, es lucha infructuosa. Es para los de corazón humilde, sensibles y dispuestos. Por eso dice el Señor, bienaventurados los que reconocen su pobreza espiritual. Por eso, Señor, te suplicamos, y con un corazón contrito, con un corazón humilde, nos concedas, pide a Dios, Señor, con humildad, que cada día más de tu bendita iluminación, de los misterios, revélalos, Señor, a nuestras vidas. Sabemos que tienes muchas cosas más para darnos, pero también hay un tiempo en el cual no podremos llevarlo. Pero, Señor, lo que ya deberíamos de saber, te suplicamos que apresures tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos, oh Jehová. En medio de los tiempos, hazla a conocer. Hermanos, y esto será así, esta siembra, esta manera de Dios es hasta que la gloria de Dios sea manifiesta en toda la tierra. Su gloria, dice el profeta Habacuc, cubrió los cielos, cubrió la tierra, y nosotros somos enviados para que la gloria del conocimiento de Jehová permee, inunde, llene toda la tierra. Permítenos, oh Dios, ser sembradores de tu preciosa, santa, sagrada, poderosa semilla que es tu palabra, y que por toda la tierra, Señor, sea escuchado este evangelio del reino, que sea una gran cosecha para la gloria de tu nombre. Y todos decimos amén y amén. Que Dios le bendiga. Estamos despedidos. Hasta la próxima.